Hay momentos en la política española en los que uno no sabe si está asistiendo a un debate parlamentario o al tráiler extendido de una serie de suspense que alguien ha decidido emitir en horario de máxima audiencia sin avisar. Todo empieza con una frase, aparentemente lanzada para agitar el avispero, pero que acaba convirtiéndose en una bomba retórica: Santiago Abascal afirmando que Pedro Sánchez necesita a la mafia para mantenerse en el poder. No es una frase casual, no es una anécdota de pasillo, y desde luego no es una metáfora inocente. Es una acusación diseñada para provocar, para polarizar y para instalar en la conversación pública una idea muy concreta: que el gobierno no solo gobierna mal, sino que gobierna apoyado en redes oscuras, intereses ocultos y pactos que, según esta narrativa, poco tienen que ver con la voluntad popular. Y a partir de ahí, el caos político estaba garantizado. Porque cuando en política alguien pronuncia la palabra mafia, no lo hace esperando un debate sosegado. La palabra no invita al diálogo, invita al choque. Evoca criminalidad, conspiración, despachos cerrados, favores cruzados y lealtades compradas. Es una palabra pensada para activar emociones, no para abrir matices. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Una parte del país indignada, otra parte alarmada, otra parte aplaudiendo, y una mayoría mirando la escena con una mezcla de cansancio y resignación, preguntándose en qué momento el debate político se convirtió en una competición de hipérboles cada vez más grandes. La acusación de Abascal no surge en el vacío. Llega después de meses, y en realidad años, de una escalada verbal constante contra el gobierno de Pedro Sánchez. Una escalada que ha ido subiendo de tono progresivamente. Primero fue la crítica a la gestión, luego la acusación de ilegitimidad moral, después la insinuación de corrupción estructural, y finalmente la etiqueta definitiva: mafia. En términos comunicativos, es el último escalón. Cuando ya no queda adjetivo más duro, se recurre al que lo engloba todo. Desde la perspectiva de Vox, el mensaje es claro: Sánchez no se mantiene en el poder por convencer a la ciudadanía, sino por apoyarse en alianzas que consideran antidemocráticas, en pactos con fuerzas políticas que presentan como enemigas del Estado y en una estructura de poder que, según su discurso, se protege a sí misma. No es una crítica técnica, es una deslegitimación total. Y eso tiene consecuencias, porque cuando se niega la legitimidad del adversario, el terreno del juego deja de ser estrictamente democrático y pasa a ser emocional, identitario y profundamente polarizado. El gobierno, por supuesto, ha respondido con contundencia. Desde el entorno de Pedro Sánchez se acusa a Abascal de cruzar líneas peligrosas, de degradar el debate público y de utilizar un lenguaje que no busca soluciones, sino incendiar el clima político. Para el PSOE, estas acusaciones no solo son falsas, sino irresponsables, porque contribuyen a erosionar la confianza en las instituciones y a sembrar la idea de que el sistema está podrido de arriba abajo, algo que consideran profundamente dañino para la democracia. Y en medio de este intercambio de golpes verbales, el Parlamento se ha convertido en un escenario cada vez más tenso. Las sesiones se cargan de electricidad, los discursos se endurecen y los aplausos y abucheos funcionan casi como barras de estadio. La política institucional empieza a parecerse peligrosamente a un espectáculo donde lo importante no es convencer al otro, sino humillarle delante de los propios. Hay un elemento casi irónico en todo esto: mientras se acusa al gobierno de operar como una mafia, el propio debate político adopta formas cada vez más tribales. Nosotros contra ellos. Los buenos contra los malos. Los patriotas contra los traidores. Un lenguaje binario que simplifica la realidad hasta hacerla irreconocible, pero que funciona muy bien en términos de movilización emocional. Abascal sabe perfectamente lo que hace. No es un error, no es un calentón, no es una frase mal calculada. Es una estrategia. Vox ha construido buena parte de su identidad política sobre la idea de ser el único partido que se atreve a decir la verdad sin filtros, aunque eso implique incomodar, exagerar o tensar al máximo la cuerda. En ese marco, acusar al presidente del gobierno de necesitar a la mafia no es una locura, es coherente con su línea discursiva. El problema es que cuando la política se instala permanentemente en ese nivel de confrontación, las consecuencias se acumulan. Se normaliza el insulto, se banaliza la acusación grave y se desdibuja la frontera entre crítica legítima y ataque personal. Y al final, quien paga el precio no es solo el adversario político, sino el propio sistema democrático, que se ve atrapado en una espiral de desconfianza constante. Mientras tanto, el Partido Popular observa la escena desde una posición incómoda. Comparte muchas críticas al gobierno, pero evita sumarse a un lenguaje tan extremo. Sabe que una parte de su electorado se siente cómoda con un discurso duro, pero también que cruzar ciertas líneas puede alejar a votantes moderados. Así que camina sobre una cuerda floja,
critica a Sánchez, pero sin abrazar del todo la narrativa de la mafia. No es una posición fácil, y se nota. La izquierda, por su parte, interpreta las palabras de Abascal como una muestra más del avance de una extrema derecha que, según su visión, no cree realmente en las reglas del juego democrático. Para estos sectores, acusar al presidente de ser parte de una mafia no es solo una exageración, es una estrategia para deslegitimar cualquier gobierno progresista y preparar el terreno para un cuestionamiento más profundo del sistema. Y así, el debate se va alejando cada vez más de los problemas concretos de la ciudadanía. Mientras los líderes políticos intercambian acusaciones grandilocuentes, la gente sigue preocupada por el coste de la vida, el acceso a la vivienda, la precariedad laboral o la calidad de los servicios públicos. Pero esos temas requieren matices, datos y propuestas, y eso no siempre genera titulares explosivos ni vídeos virales. Hay también un componente mediático que no se puede ignorar. Las declaraciones de Abascal funcionan muy bien en un ecosistema informativo dominado por la lógica del impacto inmediato. Una frase como necesita a la mafia garantiza debates, tertulias, clips compartidos en redes y horas de discusión. En un contexto donde la atención es el bien más valioso, ese tipo de mensajes se convierten en oro puro. Pero el desgaste es real. Cada vez más ciudadanos expresan cansancio ante un clima político que perciben como permanentemente crispado. La sensación de que todo es un escándalo, de que todo es una traición, de que todo es una conspiración, acaba produciendo una especie de anestesia colectiva. Cuando todo es grave, nada lo es del todo. Pedro Sánchez, consciente de esto, intenta proyectar una imagen de normalidad institucional. Insiste en que el gobierno sigue funcionando, que las políticas avanzan y que las acusaciones de Vox no pasan de ser ruido. Pero el ruido existe, y en política el ruido también cuenta. Ignorarlo no siempre es una opción. En el fondo, lo que está en juego no es solo la imagen de un presidente o la estrategia de un partido. Es la forma en que se entiende la política en España. Si el adversario es siempre un criminal, un mafioso o un traidor, el espacio para el acuerdo desaparece. Y sin acuerdos, la gobernabilidad se convierte en una batalla constante. Este episodio refleja una tendencia más amplia que no es exclusiva de España. En muchas democracias occidentales, el lenguaje político se ha radicalizado, las acusaciones se han endurecido y la lógica del enemigo ha sustituido a la del adversario. Es una dinámica peligrosa, porque debilita los mecanismos de confianza mutua que sostienen cualquier sistema democrático. Y sin embargo, esta estrategia sigue funcionando electoralmente para algunos. Porque apela al enfado, al miedo y a la sensación de que alguien, por fin, se atreve a decir lo que otros no dicen. El problema es que decirlo no lo convierte en verdad, y repetirlo no lo convierte en prueba. La historia juzgará este momento como una etapa de alta tensión, en la que la política española decidió caminar por el filo de la navaja retórica. Puede que dentro de unos años se recuerde como un punto de inflexión, o como otro episodio más en una larga cadena de confrontaciones. Lo que es seguro es que frases como la de Abascal no pasan desapercibidas, ni se evaporan sin dejar rastro. Porque cuando se lanza la palabra mafia al centro del debate político, algo se rompe. Se rompe la presunción de buena fe, se rompe el respeto mínimo entre instituciones y se rompe la idea de que, pese a las diferencias, todos juegan con las mismas reglas. Y reconstruir eso es siempre más difícil que destruirlo con una frase contundente y un aplauso cerrado de los propios. Mientras tanto, el país sigue avanzando entre declaraciones, réplicas y contrarréplicas, con la sensación de estar atrapado en un bucle donde cada semana sube un poco más el tono. Y quizá la pregunta más importante no sea si Sánchez necesita a la mafia o no, sino cuánto daño hace a la democracia que esa sea la forma habitual de discutir el poder. Y esa pregunta, que queda flotando en el ambiente como humo denso después de una explosión verbal, no es menor. Porque no se trata solo de una frase polémica ni de un cruce puntual entre líderes políticos. Se trata del clima que se genera cuando la desconfianza deja de ser una sospecha y pasa a convertirse en el eje central del discurso. Cuando el mensaje ya no es "no estoy de acuerdo contigo", sino "tú formas parte de algo oscuro que debe ser derrotado". Ahí es donde la política deja de ser un espacio de confrontación democrática y empieza a parecerse más a un juicio permanente sin juez, sin pruebas y sin derecho a réplica real. Desde ese punto exacto, desde esa tensión acumulada, lo que se observa es un endurecimiento casi automático de todas las posiciones. Las palabras de Abascal no se quedan aisladas, actúan como un catalizador. Cada intervención posterior, cada respuesta del gobierno, cada matiz que intenta introducir algún actor político, queda atrapado en ese marco inicial.
Todo se interpreta a través de la lente de la acusación. Ya no se discute si una medida es eficaz o no, sino si forma parte de esa supuesta estructura que Vox denuncia. El debate se contamina. En el Parlamento, ese ambiente se traduce en gestos, silencios y miradas que dicen tanto como las palabras. Los discursos se preparan no para convencer al contrario, sino para reforzar al propio bloque. Se habla más para la cámara que para el escaño de enfrente. Y cuando alguien intenta bajar el tono, corre el riesgo de ser percibido como débil, tibio o cómplice. En ese contexto, la moderación no se premia, se penaliza. La acusación de mafia funciona como un concepto totalizante. No necesita ser demostrado porque no pretende ser literal en términos jurídicos. Su función es simbólica. Es una forma de decir que el gobierno no actúa por el bien común, sino por intereses propios, que las decisiones no se toman a la luz del día, sino en despachos cerrados, y que el sistema entero está diseñado para perpetuarse. Es una narrativa poderosa porque simplifica una realidad compleja y la convierte en un relato fácil de entender y de repetir. Pero esa simplificación tiene un coste. Porque cuando se instala la idea de que el poder es esencialmente ilegítimo, cualquier decisión que emane de él queda automáticamente bajo sospecha. Da igual el contenido, da igual el impacto real. Todo pasa a ser interpretado como parte de un plan oculto. Y eso genera una erosión constante de la confianza pública, una sensación de que nada es limpio, de que todo está manipulado. Es un terreno fértil para el desencanto. Desde el lado del gobierno, la reacción oscila entre la indignación y el intento de normalización. Por un lado, se denuncia la gravedad del lenguaje utilizado, se recuerda que España es un Estado de derecho y que las acusaciones de tipo criminal deben probarse en los tribunales, no en los mítines. Por otro, se intenta seguir con la agenda política como si el ruido no existiera, como si bastara con ignorarlo para que se disipe. Pero el ruido no se disipa tan fácilmente cuando resuena en todos los espacios mediáticos. Hay también un elemento psicológico en juego. Repetir una acusación, aunque sea falsa, acaba generando una huella. No porque la gente la crea necesariamente, sino porque la incorpora al marco mental desde el que interpreta la realidad. Es el famoso algo que dará. Y en política, ese algo puede ser suficiente para condicionar percepciones, actitudes y comportamientos electorales. La estrategia de Vox se apoya precisamente en esa lógica. No busca convencer a todos, sino reforzar a los propios y sembrar dudas en los indecisos. No necesita que la mayoría crea que el gobierno es una mafia, le basta con que una parte significativa piense que algo raro hay. Esa ambigüedad es funcional. No exige pruebas, solo sospecha. Y la sospecha, una vez instalada, es muy difícil de desmontar. Mientras tanto, otros actores políticos intentan posicionarse frente a esta narrativa sin quedar atrapados en ella. Algunos optan por denunciarla frontalmente, otros por minimizarla, otros por esquivarla. Pero todos, de una forma u otra, se ven obligados a reaccionar. Y eso ya es una victoria para quien lanza la acusación, ha marcado la agenda, ha definido el terreno del debate. El clima social refleja esa tensión. En conversaciones cotidianas, en redes sociales, en tertulias improvisadas, la política se discute en términos cada vez más absolutos. Se habla de bandos, de traiciones, de enemigos internos. El matiz se pierde. El sí, pero desaparece. Todo se reduce a estar de un lado o del otro. Y en ese escenario, la complejidad se convierte en sospechosa. Hay quien defiende que este tipo de discurso es una respuesta a años de corrupción real, de escándalos que han minado la confianza en las instituciones. Que no surge de la nada, sino de un hartazgo acumulado. Y es cierto que la política española arrastra un historial que explica parte del enfado ciudadano. Pero una cosa es señalar responsabilidades concretas y otra muy distinta es convertir todo el sistema en una caricatura criminal sin distinciones. El riesgo es evidente. Cuando se generaliza la deslegitimación, se debilita el propio marco democrático. Porque si todos son corruptos, si todos forman parte de una mafia, entonces ¿qué sentido tiene participar, votar, debatir? Ese es el punto en el que el cinismo se convierte en norma y la abstención emocional, y a veces electoral, empieza a crecer. En este contexto, la figura de Pedro Sánchez se convierte en un símbolo. Para unos, es el representante de un proyecto político legítimo que incomoda a la derecha. Para otros, es la encarnación de todo lo que consideran un poder desconectado de la ciudadanía. La acusación de Abascal no va solo contra una persona, va contra lo que Sánchez representa en el imaginario político actual.
Y por eso es tan contundente. La escena, observada con cierta distancia, tiene algo de paradoja. Mientras se denuncia una supuesta mafia, la política se vuelve cada vez más previsible en sus dinámicas: acusación, indignación, respuesta, contraataque. Un bucle que se repite sin que nada esencial se resuelva. Y en medio de ese bucle, la sensación de bloqueo se intensifica. No hay avances, no hay consensos, no hay treguas. Solo una acumulación de tensión que se mantiene en el mismo punto, como una cuerda estirada al máximo que no termina de romperse pero tampoco se relaja. Y eso, a largo plazo, desgasta. Desgasta a los actores políticos, desgasta a las instituciones y, sobre todo, desgasta a una ciudadanía que asiste al espectáculo con una mezcla de enfado y agotamiento. La pregunta sigue ahí, sin respuesta clara, flotando en el ambiente político. ¿Qué ocurre cuando el lenguaje político cruza determinadas fronteras y decide no volver atrás? ¿Qué pasa cuando la exageración deja de ser un recurso puntual y se convierte en el tono habitual? No es una cuestión menor, porque de esa respuesta depende en buena medida la calidad del debate democrático y la capacidad del sistema para absorber el conflicto sin romperse. Y así, exactamente en ese punto, la política española permanece contenida, suspendida en una tensión constante, sin avanzar, sin retroceder, girando alrededor de una acusación que ya no necesita ser repetida para seguir teniendo efecto. Porque una vez dicha, una vez instalada, sigue operando en silencio, condicionando cada gesto, cada palabra y cada silencio que viene después.